Hola mis queridos audiolectores y mis queridas audiolectoras, preparadas para continuar con el libro 17 de Antigüedades Judías. Esta es una pieza fundamental en la obra de Flavio Josefo. Este libro nos ofrece una visión íntima de los últimos años del reinado de Herodes el Grande, un periodo marcado por intrigas palaciegas, conflictos familiares y tensiones políticas. Josefo, con su estilo narrativo característico, nos sumerge en los eventos que llevaron a la caída de la dinastía herodiana y el subsiguiente establecimiento del control romano directo sobre Judea. Como lector te invito a que me acompañes en este viaje a través del tiempo. Imagina que estás caminando por los pasillos del palacio de Herodes, escuchando los susurros de conspiraciones y sintiendo la tensión en el aire. Es esta atmósfera la que Josefo logra capturar magistralmente en su narración y es la que exploraremos juntos en las siguientes páginas. El libro 17 comienza con Herodes en sus últimos años de vida. El otrora poderoso rey se encuentra ahora enfrentando no solo el declive de su salud física, sino también una serie de crisis familiares y políticas que amenazan con destruir todo lo que ha construido. Josefo nos presenta a un Herodes paranoico y desconfiado, constantemente temeroso de conspiraciones contra su trono, y no sin razón. El historiador nos relata cómo los hijos de Herodes, en particular Antípatro, Alejandro y Aristóbulo, se ven envueltos en intrigas y acusaciones mutuas. Es un cuadro sombrío de una familia real desgarrada por la ambición y la sospecha. Recuerdo la primera vez que leí esta sección del libro. Me sorprendió la habilidad de Josefo para transmitir la complejidad de las relaciones familiares y políticas en la corte de Herodes. Casi podía sentir la tensión en el aire, la desconfianza en cada mirada, el peso de las expectativas y ambiciones no cumplidas. Uno de los episodios más dramáticos que Josefo narra en este libro es la conspiración de Antípatro, el hijo mayor de Herodes, contra su padre. Josefo nos lleva paso a paso a través de los planes maquiavélicos de Antípatro, quien, ansioso por asegurar su posición como heredero, trama no solo contra sus hermanos, sino también contra su propio padre. La narración de Josefo es tan vívida que casi puedes sentirte como un observador silencioso en las habitaciones donde se tejen estas intrigas. Te encuentras conteniendo el aliento mientras Antípatro teje su red de mentiras y manipulaciones, engañando incluso a su astuto padre. Lo que hace que esta parte de la historia sea particularmente fascinante es cómo Josefo logra transmitir la complejidad de los personajes involucrados. Antípatro no es simplemente un villano unidimensional, sino un hombre impulsado por una ambición desmedida y un profundo miedo a perder su posición. Herodes, por su parte, se nos presenta como un hombre dividido entre su amor paternal y su instinto de autopreservación. La narrativa alcanza su clímax con el descubrimiento de la conspiración de Antípatro y su subsiguiente juicio. Josefo nos ofrece un relato detallado de cómo se desenreda la trama, cómo Herodes, enfermo y debilitado, reúne las fuerzas para enfrentar a su hijo traidor. El juicio de Antípatro es una pieza maestra de drama histórico. Josefo nos lleva a la sala del tribunal, donde podemos casi sentir la tensión en el aire, ver las miradas de odio y miedo intercambiadas entre padre e hijo. La descripción del historiador es tan vívida que casi puedes oír el jadeo colectivo de la corte cuando se revelan las pruebas de la traición de Antípatro. Lo que hace que esta sección sea particularmente impactante es cómo Josefo logra transmitir el conflicto interno de Herodes. Vemos a un rey envejecido y enfermo luchando con la decisión de condenar a su propio hijo. Es un momento de profunda humanidad en medio de la política brutal de la corte herodiana. Tras el drama del juicio de Antípatro, Josefo nos lleva a los últimos días de Herodes el Grande. La descripción de la enfermedad final del rey es brutalmente detallada. Josefo no escatima en los detalles desagradables, pintando un cuadro vívido de un hombre, una vez poderoso, reducido a un estado de sufrimiento y desesperación.
Lo que hace que esta sección sea particularmente poderosa es cómo Josefo entrelaza el declive físico de Herodes con los eventos políticos que lo rodean. Vemos cómo incluso en su lecho de muerte Herodes sigue manejando los hilos del poder, haciendo y deshaciendo alianzas, modificando su testamento. Recuerdo haber leído esta parte con una mezcla de fascinación y horror. La descripción de Josefo es tan vívida que casi puedes sentir el olor a enfermedad en el aire, ver la desesperación en los ojos de Herodes mientras lucha por mantener el control hasta su último aliento. Un aspecto crucial del libro 17 es la discusión detallada que Josefo hace del testamento de Herodes y sus consecuencias inmediatas. El historiador nos presenta un cuadro complejo de las disposiciones finales del rey, dividiendo su reino entre sus hijos sobrevivientes. Lo que hace que esta sección sea particularmente interesante es cómo Josefo logra transmitir las implicaciones a largo plazo de estas decisiones. Vemos cómo las semillas de futuros conflictos se siembran en este testamento, cómo las ambiciones frustradas y las expectativas no cumplidas darán forma a los eventos futuros. Como lector te invito a que consideres las ramificaciones de estas decisiones. Imagina cómo se sentirían los diferentes herederos de Herodes al escuchar los términos del testamento. Puedes sentir la tensión en la sala, la mezcla de alivio y decepción, de ambición satisfecha y frustrada. Josefo no termina su narración con la muerte de Herodes. En cambio, nos lleva a través de los turbulentos eventos que siguieron inmediatamente después. Nos describe en detalle los disturbios que estallaron en varias partes del reino, las demandas de diversos grupos por cambios políticos y religiosos. Lo que hace que esta sección sea particularmente vívida es cómo Josefo logra capturar la sensación de caos e incertidumbre que siguió a la muerte de Herodes. Casi puedes sentir la tensión en las calles de Jerusalén, oír los gritos de los manifestantes, ver el miedo en los ojos de los funcionarios que intentan mantener el orden. Esta parte de la narración es un recordatorio poderoso de cómo el vacío de poder puede llevar rápidamente al caos. Te invito a que reflexionemos sobre cómo estos eventos podrían resonar con situaciones en nuestra propia época. Puedes pensar en ejemplos modernos de cómo la muerte de un líder fuerte ha llevado a periodos de inestabilidad. Una parte significativa del libro 17 está dedicada a narrar los eventos que rodearon la sucesión de Arquelao, el hijo de Herodes, designado como su principal heredero. Josefo nos ofrece un relato detallado de cómo Arquelao luchó por establecer su autoridad en medio de la inestabilidad política y las demandas conflictivas de varios grupos dentro del reino. Lo que hace que esta sección sea fascinante es cómo Josefo logra transmitir la precariedad de la posición de Arquelao. Vamos a un gobernante novato luchando por navegar las complejidades de la política judía y romana, tratando de conciliar las demandas contradictorias de diferentes facciones. Como lector te invito a que te pongas en el lugar de Arquelao. Imagina la presión de tratar de llenar los zapatos de un padre tan formidable como Herodes, de tratar de mantener unido un reino que parece estar desmoronándose por todos lados. ¿Cómo manejarías tú estas presiones? Uno de los aspectos más cruciales del libro 17 es la narración de Josefo sobre la creciente intervención romana en los asuntos de Judea. El historiador nos ofrece un relato detallado de cómo los romanos, inicialmente actuando como árbitros en las disputas dinásticas de la familia herodiana, gradualmente asumen un papel más directo en el gobierno de la región. Lo que hace que esta sección sea particularmente impactante es cómo Josefo logra transmitir el sentido de inevitabilidad de la intervención romana. Vemos cómo, paso a paso, los romanos van extendiendo su influencia, aprovechando cada crisis y disputa interna para fortalecer su posición. Esta parte de la narración es un recordatorio poderoso de cómo las divisiones internas pueden hacer vulnerable a una nación frente a la interferencia externa. Te invito a que reflexiones sobre cómo estos eventos podrían resonar con situaciones en nuestra propia época. Puedes pensar en ejemplos modernos de cómo las potencias externas han aprovechado las divisiones internas de un país para aumentar su influencia.
Josefo dedica una sección significativa del libro 17 a narrar el viaje de Arquelao a Roma para buscar la confirmación de su reinado por parte del emperador Augusto. Este episodio es crucial ya que ilustra claramente la dependencia de los gobernantes judíos del poder romano. Lo que hace que esta sección sea particularmente interesante es cómo Josefo logra transmitir la tensión y la incertidumbre que rodearon este viaje. Vemos a Arquelao navegando por las complejidades de la política romana, tratando de asegurar su posición mientras enfrenta la oposición de otros miembros de su familia y de facciones rivales dentro de Judea. Como lector te invito a que imagines la presión que Arquelao debe haber sentido durante este viaje. Piensa en lo que estaba en juego, no solo su propio futuro, sino el futuro de todo su reino. ¿Cómo te sentirías tú en una situación similar donde tu destino y el de tu pueblo dependen de la decisión de un gobernante extranjero? El clímax del libro 17 llega con la decisión del emperador Augusto sobre el futuro gobierno de Judea. Josefo nos ofrece un relato detallado de cómo Augusto, después de escuchar los argumentos de todas las partes, decide dividir el reino de Herodes entre sus hijos sobrevivientes. Lo que hace que esta sección sea impactante es cómo Josefo logra transmitir las implicaciones a largo plazo de esta decisión. Vemos cómo la división del reino sienta las bases para futuros conflictos y debilita la posición de los gobernantes judíos frente al poder romano. Esta parte de la narración es un recordatorio poderoso de cómo las decisiones tomadas en los centros de poder pueden tener consecuencias de largo alcance para las vidas de las personas comunes. Te invito a que reflexiones sobre cómo estas decisiones políticas afectarían la vida cotidiana de los habitantes de Judea. ¿Cómo crees que se sentirían al ver su reino dividido y su autonomía disminuida? El libro 17 concluye con un relato de las diversas revueltas que estallaron en Judea tras la partida de Arquelao a Roma y cómo fueron suprimidas por las fuerzas romanas. Josefo nos ofrece una descripción vívida de estos levantamientos, pintando un cuadro de un país sumido en el caos y la violencia. Lo que hace que esta sección sea particularmente poderosa es cómo Josefo logra transmitir el sufrimiento humano detrás de estos eventos históricos. No se trata solo de fechas y nombres, sino de personas reales luchando por sus creencias y su forma de vida. Como lector te invito a que consideres las motivaciones de los diversos grupos involucrados en estas revueltas. ¿Qué los impulsó a arriesgar sus vidas en una rebelión contra el poder romano? ¿Cómo te sentirías tú si te encontraras en una situación similar, viendo tu país ocupado por una potencia extranjera? Al llegar al final del libro 17, Josefo nos deja con una visión sombría del futuro de Judea. El reino, una vez poderoso, de Herodes el Grande, se ha fragmentado, debilitado por conflictos internos y cada vez más sujeto al control directo de Roma. Lo que hace que esta conclusión sea particularmente impactante es cómo Josefo logra transmitir el sentido de un final de era. Vemos el ocaso de la dinastía herodiana y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia judía, uno marcado por una creciente tensión entre las aspiraciones de independencia judía y la realidad del dominio romano. Como lector te invito a que reflexiones sobre las lecciones que podemos extraer de este periodo de la historia, que nos dice sobre los peligros de las luchas internas y la vulnerabilidad que crean frente a las potencias externas. ¿Cómo podrían estas lecciones aplicarse a situaciones en nuestro propio tiempo? Al cerrar este capítulo, espero que hayas ganado una comprensión más profunda, no solo de los eventos específicos narrados en el libro 17 de Antigüedades Judías, sino también de la habilidad de Flavio Josefo como historiador y narrador. Su capacidad para entrelazar los grandes eventos históricos con los dramas personales y familiares, para hacerlos sentir la tensión y la incertidumbre de los tiempos que describe, es verdaderamente notable. Te invito a que, mientras avanzamos al siguiente capítulo, lleves contigo estas imágenes y reflexiones.
Los eventos que hemos explorado aquí sentaron las bases para los desarrollos futuros en la historia judía y romana, y su eco se puede sentir incluso en nuestros días. Como siempre, la historia no es solo sobre el pasado, sino sobre cómo ese pasado continúa dando forma a nuestro presente y futuro.